Alimentados por Él. En el nombre de Jesús vamos a continuar en el libro de Daniel, capítulo 2. Vamos a continuar con nuestra meditación. Estábamos considerando esta historia tan conocida del libro de Daniel, pero tan importante cuando lo miramos a la luz de la revelación del Espíritu Santo, sí, para nosotros. Y vamos a leer una vez más en el capítulo 2. Habíamos leído todo el capítulo al principio y vimos cómo Daniel, al enterarse del edicto del rey, entonces pidió tiempo para poder orar a Dios, porque Daniel sabía cuál era el plan de Dios para él. Daniel sabía que él no fue puesto en Babilonia para morir ahí, que no era su tiempo. Por eso él oró con conocimiento de la voluntad de Dios. Oró con conocimiento de la voluntad de Dios. Y dice capítulo 2 del libro de Daniel, y vamos a dar lectura desde el verso 16 para dar continuidad a nuestra meditación. Y dice así: y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Amén. Hasta acá la lectura. El Señor añada bendición en su santa palabra, se aclara en nuestros corazones. Y vimos ya cómo Dios le reveló a ellos este misterio, que ni siquiera el rey recordó este sueño. Dios estaba guiando todo, como dijimos, porque él tenía un propósito, un lugar para Daniel y sus compañeros en la corte. Y por medio de este acontecimiento, Dios le va a dar, le va a poner ahí. Y habíamos visto cómo nosotros aprendemos los secretos, cómo nosotros aprendemos y comprendemos lo que está oculto, lo que necesitamos saber de Dios, y es esperando en Él, esperando en su presencia. Y esto es algo que muy pocos de los creyentes comprenden, el entrar en la presencia de Dios pidiendo la guía. Y esto no es algo apurado, sino que lleva tiempo, a veces hasta que Dios puede darnos a entender su voluntad, ¿sí? Y generalmente, por eso, muy pocos los creyentes entienden de Dios, porque no esperan en su presencia. Por eso no pueden entender la voluntad de Dios para su vida.
o en alguna situación puntual, porque no espera. Vamos a leer en el Salmo 73. Es un punto que no podemos pasar así nomás, porque dejamos en este punto. Y vamos a leer lo que dice el salmista. Este salmo es muy interesante. El salmista cuenta un conflicto interior que él pasó al ver la prosperidad de los impíos. Veía que el impío, el malvado, prosperaba y se veía a sí mismo que los tratos de Dios a veces eran un poco duros y quiso entender y no podía. Pero lo importante que nosotros aprendemos es que él no se quedó enojado, sino que entró donde tenía que entrar, entró en la presencia de Dios. Hay creyentes que se enojan con Dios y nunca acude a Él en busca de una salida, una respuesta, en busca de paz. Sí. Dice en el Salmo 73, dice verso 17, solamente vamos a leer, porque no podemos ver todo, no es nuestro tema, pero dice el Salmo 73, el verso 17, después de exponer su queja o su razonamiento, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué le parece? Entrando en el santuario de Dios, recién cantamos, dice: una cosa he demandado a Jehová, dice, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Esto habla de comunión, habla de una búsqueda de la presencia de Dios, no solo habla del congregar, sino habla de una actitud del corazón. Ahí dice: comprendí. ¿Qué le parece? Entrando en el santuario de Dios. Vamos a leer también en la profecía de Habacuc. Y dice la hermana en el estudio: Dios nunca tiene un cartel que diga se prohíbe la entrada. Dice, la entrada al trono de la gracia para nosotros, hermanos, y en tiempo de ley Dios no se negaba de ellos, cuanto más en el tiempo de la gracia, que hay un trono de gracia, no un trono de ley. ¿Qué le parece? Dios está esperando de nosotros. Vamos a ver en la profecía de Habacuc, en el capítulo 2, muy interesante. En algún momento mi hermano tocó acerca de esto, contaba cómo el profeta oraba porque veía que el pueblo deshonraba a Dios y parecía que Dios no hacía nada. Y él oraba porque la gloria de Dios sea vindicada, porque sabemos que el creyente fiel tiene un celo santo por Dios, por su santidad, por su justicia. Y Habacuc se encontró en su oración hablando a Dios, sí. Y también Dios le muestra que Él iba a castigar a los enemigos de Israel, pero primero iba a castigar a su pueblo, sí, por su pecado, iba a tratar con ellos. Pero dice en Habacuc capítulo 2, note cómo el profeta sabía la manera de entender cuando él se encontraba en algún conflicto interior, en alguna necesidad. Dice en el capítulo 2, el verso 1, dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Qué le parece? Se nota la perseverancia, dice, de Habacuc en esperar la respuesta de Dios, en buscar. Sobre mi guarda estaré.
velaré, dice, para ver lo que se me dirá. Esta es la manera, dice, como diciendo, voy a estar sin dormir, voy a estar vigilando para ver lo que Dios me va a decir tocante a mi queja. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué es lo que Dios hizo con respecto a la actitud de él? Dice el verso 2, y Jehová me respondió y dijo, Jehová me respondió, dice, Dios no le va a dejar así nomás a uno que de corazón sincero acude en su presencia. No le va a dejar así nomás. Dios le va a dar una respuesta, le va a dar claridad en su decisión, le va a dar claridad, le va a ayudar a comprender su palabra. Hermanos, nosotros aprendemos cómo comprendemos los misterios de Dios que están en su palabra. En primer lugar, por la meditación de ella. Sí, porque ahí permitimos al Espíritu Santo revelar, pero también pidiendo a Dios, entrando en su presencia, pidiendo claridad. Ahí entonces Dios nos puede revelar su voluntad. Una cosa es saber y otra cosa es comprender. Son dos cosas distintas. Podemos saber la Biblia en muchas partes, pero todavía no comprendemos la parte práctica de esas verdades en nuestra vida. ¿Qué le parece? Podemos saber mucho, pero no comprendemos todavía. Vamos a ver también en Primera de Pedro, porque esto tocó hace poquitito nuestro pastor y el Señor me traía, entonces vamos a volver a leer en Primera de Pedro capítulo 1, verso 10 al 12. Qué importante entonces estamos aprendiendo a pedir, a descubrir los secretos de Dios. Y a veces vemos hermanos, hermanas que comprenden las cosas del Señor, pero eso lleva, hermano, un precio, tiene un precio que se paga, y es la búsqueda en la presencia del Señor. Sí, es estar dispuestos a dejar otras cosas de lado para entrar en el secreto de Dios. Imagínense, porque estamos deseosos de conocer. Dice en Primera de Pedro capítulo 1, verso 10 al verso 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, note lo que hicieron los profetas. Dice, inquirieron, o podemos decir, investigaron. ¿Dónde investigaron? En la escritura que ellos tenían hasta ese momento, en las mismas revelaciones que Dios les había dado, dice, inquirieron, investigaron, dice, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Dice que ellos entendían que había algo ahí escondido y preguntaron, indagaron los tiempos, comenzaron a investigar y sin duda consultar a Dios, porque la edad de la gracia era un misterio oculto, como nos enseñaron y decía nuestro pastor hace poco, que solo fue revelado en este tiempo, pero estaba escondido. Y entre la primera y segunda venida de Jesús estaba este tiempo. Y ellos indagaron porque había algo que no veían. Pero note la fidelidad de Dios, hermanos, porque como decía, enseñaba nuestro pastor y así nos enseñaron, ellos vieron las dos venidas de Jesús, su primera venida en humildad a morir y su segunda venida en poder y gloria, pero no vieron otra cosa,
querían ver. Y dice el verso 12, a estos se les reveló, dice, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Note, hermano, cómo Dios nunca deja sin respuesta, aunque la respuesta a veces no es lo que esperamos. Dice, a estos se les reveló. ¿Qué les reveló Dios? Que no era para ellos y que por eso no era necesario que lo sepan. ¿Qué les parece? No era para su tiempo. Y ellos ministraban la palabra. Y ellos podían decir, pero yo soy profeta, ¿cómo Dios no me va a hacer entender esto? Pero ellos aceptaron la voluntad de Dios. Aceptaron lo que era para ellos, para su tiempo. Pero Dios les reveló y les dijo, no, vamos a decir, no, Isaías, no es para tu tiempo. Es para otro tiempo, Isaías. No necesitas saber. Isaías, amén, Señor. Amén. Imagínense, hermano, lo que es la obediencia en todo, en la voluntad de Dios. Pero Dios nunca va a dejar, hermanos, sin respuesta. Y para eso tenemos que aprovechar el trono de la gracia, como siempre se lee Hebreos capítulo 4. Vamos a leer, muchos conocemos de memoria, pero otros no. Y si sabemos, no está de más repetir, en Hebreos capítulo 4, el verso 16. Hebreos capítulo 4, verso 16. Pero para poder oír la voz de Dios hay algunos puntos que no vamos a tocar por cuestión de tiempo, pero necesitamos acercarnos con fe a Dios, sabiendo que de Él viene la respuesta. No por las dudas, nos acercamos con fe, por la fe. Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así se acercó Daniel, y cuanto más nosotros, hermanos. No hace falta estar enojado con nuestro Dios por situaciones, por cuestiones, por cosas que no podemos comprender. Tenemos que entrar en la presencia de Dios. Y si Dios no nos revela todo, al menos nos va a ayudar a esperar. Nos va a ayudar, hermanos, nos va a dar paz, nos va a dar alguna revelación para seguir adelante. Dice en Hebreos capítulo 10, el verso 22. Y acá cerramos este tema porque hay mucho, pero dice en Hebreos capítulo 10, verso 22. El corazón debe ser sincero, porque si yo estoy acercándome para oír lo que quiero oír, no voy a oír lo que Dios quiere decir. ¿Se entiende? Si yo me acerco para oír lo que quiero, pero no lo que Dios me quiere decir, entonces no voy a escuchar. A veces nos acercamos con un corazón insincero, poniendo excusas o queriendo hacer que Dios nos confirme lo que queremos, nuestra voluntad, nuestro deseo. Y entonces Dios dice, ¿para qué le voy a hablar? ¿Para qué? Si ya decidió. Sí. Por eso dice en Hebreos capítulo 10, verso 22, acerquémonos con corazón sincero, un corazón verdadero, sin esconder nada, ningún motivo oculto. Si nos acercamos, hermanos, con corazón puro, entonces el oído va a estar atento. ¿Qué les parece? Si nos acercamos con corazón puro, el oído va a estar libre para oír, como dijo Samuel. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Habla Jehová, tu siervo oye.
Y así cuando nos acercamos, dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Tenemos que estar libres, hermano, en la presencia de Dios. No podemos acercarnos de cualquier manera. Si hay algo que nuestra conciencia nos muestra que hay que arreglar, tenemos que arreglar con Dios. No podemos acercarnos así nomás. Tenemos que arreglar. Entonces ahí nos ponemos de acuerdo con Dios. ¿Qué le parece? Tan hermosa, hermano. Dios no es complicado, pero Dios tiene una manera. Dios tiene una manera. Es simple la manera de Dios. No hay dos maneras, como siempre escuchamos. Y así, hermano, se acercó Daniel. Así se acercó Daniel y sus compañeros. Por eso dice que el secreto fue revelado. El secreto fue revelado. Y que el Señor nos ayude, hermano, a poder entrar así a la presencia de Dios. Vamos a volver en nuestro capítulo 2 de Daniel. Tan hermosa la meditación, tanto que podemos decir, meditar. Hay mucho en poco en estos versos, parece un relato solamente, hermano, pero qué hermosa la actitud, qué ejemplo Daniel para nosotros. Y dice el verso 19, entonces dice, el secreto fue revelado en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Recordamos, como vimos en la introducción, esta frase que se iba a repetir, el Dios del cielo, dice, el Dios del cielo. Y habíamos visto y dicho que esto se debe a que Dios ha dejado de ser el Dios de la tierra por no morar en su plenitud, podemos decir, como moraba en la tierra de Israel, con ellos. Dios moraba en medio de su pueblo, su gloria estaba ahí, entre los querubines, en el lugar santísimo. ¿Qué le parece? Ahí estaba Dios, su presencia, era el Dios de Israel, habitaba en Jerusalén. Imagínese, hermano, Israel tenía el privilegio de tener a Dios, el único, en medio de ellos. Él moraba en medio de ellos, su gloria en medio de su pueblo. Pero como vimos, Dios de a poco fue saliendo su gloria hasta que salió del todo. Entonces, este libro muestra que ya no es más el Dios de la tierra en ese sentido, sino que es el Dios del cielo. Él quedó ahí, ya no más en medio de su pueblo, ya no más. Vamos a leer en la profecía de Oseas. Oseas capítulo 5, y acá Dios declara así, que Dios salió de ellos y volvió a su lugar. ¿Qué le parece? Qué triste que Dios haya salido de en medio de su pueblo Israel. Y así hasta hoy Israel está. Dios no mora entre ellos. Dios ha salido de Israel. Y recién cuando Israel reconozca su falta, entonces Dios va a poder volver a ellos. Dice Oseas, capítulo 5, el verso 15. Oseas, la profecía de Oseas, capítulo 5, el verso 15, dice, andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Qué le parece? Así fue cuando fueron cautivos. Dios volvió a su lugar esperando de ellos. Y después, cuando vino Cristo a ellos, la presencia de Dios en medio de ellos, el Hijo Divino de Dios, el Rey, el Mesías en medio de ellos. ¿Qué le parece? Pero ellos le rechazaron, le mataron. Dijeron, su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos.
Y el Señor otra vez dijo, volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y lo triste es que todavía a Israel le falta pasar el tiempo más duro de angustia, llamado la angustia de Jacob, el tiempo de tribulación. Pero eso, dice, ese valle va a ser puerta de esperanza para ellos, porque ahí van a reconocer su pecado. Y el Señor va a poder manifestarse a ellos como su Dios. Ahora Dios cuida de Israel, pero no podemos decir que Dios habita entre ellos. Dios ama, no ha olvidado a su pueblo, pero no trata con ellos como nación. ¿Por qué? Porque están en incredulidad todavía. Están aún en desobediencia, han rechazado lo que era su bien. Por eso dice la frase el Dios del cielo. Así hoy Israel puede decir. Él dice, ellos pueden decir de palabra, nuestro Dios es Yahvé, dice, nuestro Dios es Jehová, dice. Pero Dios, podemos decir que en la manifestación de su gloria y de su amor, no está con ellos. No está con ellos. Por eso podemos decir que estas frases se cumplen en ellos. Es el Dios del cielo. El Dios del cielo. Y note, hermano, volviendo a nuestro pasaje, note la alabanza que Daniel da. Nos imaginamos a Daniel habiendo visto esta visión. Quizá él estaba durmiendo, quizá él estaba orando, no tenemos detalle, pero sin duda quizá estaba orando antes de dormir, clamando a Dios, haciendo la rogativa, la súplica a Dios para no perecer con los sabios de Babilonia. Y Dios le reveló cómo habrá llenado su corazón, porque no solo Daniel alaba acá por la liberación que Dios le daba, no solo alaba por la liberación que él iba a recibir por tener esta revelación delante del rey, sino que él alaba por la revelación que él recibe acá de parte de Dios. Y eso, hermano, es asombroso en este libro, porque varias veces le vemos a Daniel orando a Dios, pidiendo alguna respuesta, alguna cosa a Dios. Y Daniel pedía, así podemos decir, en su comprensión humana, y aunque era muy sabio, para Dios es muy pequeño. Él pedía en su comprensión hasta donde le entendía, y Dios le revelaba mucho más. Él pedía por el pueblo, por el regreso a la tierra, y Dios le reveló el propósito con Israel hasta el fin. Imagínense, hermano. Acá Daniel oró por liberación, por su liberación, podemos decir, y Dios le reveló el tiempo del gobierno de las naciones gentiles sobre la tierra. Dios le reveló todo, el tiempo del gobierno de las naciones gentiles. Se maravilló Daniel, con razón alabó a Dios de esta manera. Dice, sea bendito el nombre de Dios, dice el verso 20, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Y en esta alabanza podemos vislumbrar lo que él comprendió en esta visión. En esta alabanza podemos vislumbrar lo que Daniel comprendió en la visión. Y dice que Dios estaba cambiando los tiempos, dice. Él muda los tiempos y las edades. Otra versión dice las estaciones. Porque Daniel comprendió que las estaciones, los tiempos, estaban cambiando. Sí, él entendió que
el tiempo de Israel estaba cambiando al tiempo de dominio gentil, dice. La estación estaba cambiando y Daniel lo estaba viendo, dice. Por eso dice, Él muda, Él cambia, porque Él es Dios. Suyo es el poder, dice. Él cambia. Dice, quita reyes y pone reyes, dice. Porque esto también Él vio acá. Como Dios había puesto a Nabucodonosor e iban a venir otros reyes, otros reinos, pero todo Dios de antemano le reveló. Y dice, Dios es el que quita y pone reyes, dice Daniel. ¿Qué le parece? Como la declaración que Dios le hizo a Faraón. Vamos a ver en Éxodo capítulo 9. A veces nosotros, y sabemos, como vamos a estudiar más adelante en este libro, que Satanás es el príncipe de la potestad del aire y que él gobierna este mundo y gobierna el sistema político. Sin embargo, lo que aprendemos en este libro de Daniel es que sobre todo eso está el dominio de Dios y que Él es realmente el que permite un rey u otro rey. Sí, porque Él lo determina. Dice en Éxodo capítulo 9, y acá encontramos a Moisés frente a Faraón, este hombre tan arrogante, tan soberbio, que oportunidad tras oportunidad negaba la salida de Israel, negaba la existencia del Dios de Israel y se creía muy poderoso. Pero note lo que Dios le manda decir a este hombre, versos 15 y 16. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Qué le parece? Usted diría, pero qué problema, justo a Moisés le tocó este rey tan duro. Pero Dios dice, yo te he puesto, dice. Dios sabía el corazón duro de este hombre, que no se iba a ablandar así nomás. Y esa era la oportunidad de Dios para mostrar su poder por medio de las 10 plagas. ¿Qué le parece? Cada plaga era una oportunidad para que este hombre reconozca el poder de Dios. Y Dios le dice, yo te he puesto. ¿Qué le parece? Dios sopla sobre el orgullo, sobre la arrogancia de los hombres. Por eso Daniel dice, quita reyes y pone reyes, dice. Después dice en el verso 21, volviendo a nuestro pasaje, Daniel dice, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y esto Daniel estaba experimentando más y más. Él mismo es la realidad de esta declaración. En este caso, Daniel mismo es la realidad de esta declaración que él hace. Da la sabiduría a los sabios, dice, y la ciencia a los entendidos. Él mismo acá recibe la revelación, la sabiduría. ¿Qué le parece? Dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. ¿Cómo se habrá sentido Daniel al encontrarse bajo esta sabiduría que Dios le dio? Sí, bajo esta sabiduría que Dios le dio. Y él declara, sí, se cumple en su vida. Como ayer tocaba la palabra
Dios le pudo revelar a Daniel porque él tenía temor de Dios. Él tenía temor de Dios. Y dice la palabra que el temor de Jehová es el fundamento de la sabiduría. Por eso muchos que desvían de la buena conciencia ya no tienen luz verdadera, revelación. Por eso, muchos que desvían de la buena conciencia ya se aparta del temor de Jehová. Por eso no tiene más luz de la que ha alcanzado hasta ese momento. Y vamos a volver a leer en Job capítulo 28. Ayer se leyó y no es casualidad. Hermanos, si queremos conocer los misterios de Dios, alcanzar la sabiduría plena, y no para vanagloria, sino porque queremos conocer a nuestro Dios, nunca debemos apartarnos del temor, el respeto reverente a Dios al andar con Él en este temor. Y dice en Job capítulo 28, verso 28. Y esto tenemos que remarcar mucho, porque esto gobernó la vida de Daniel. Por eso él fue tan sabio, porque esto gobernaba su vida. Dice Job 28, 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Note, el temor del Señor es la sabiduría. Y lo vamos a ver, pero en Proverbios capítulo 1, verso 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El fundamento de la sabiduría. Decía nuestra maestra, esto significa que sin temor de Dios nunca alcanzaremos la completa sabiduría de Dios. ¿Qué le parece? Sin temor de Dios nunca alcanzaremos la completa sabiduría de Dios. Y los vencedores totales son aquellos que han alcanzado la sabiduría y la han también enseñado al pueblo. Y no solo por predicar, sino con su propia vida puede manifestar la sabiduría. ¿Qué le parece? Con su propia vida usted ve la sabiduría de Dios. Qué lindo, eso queremos alcanzar. Y vamos a volver un poquitito más en nuestro pasaje. Vamos a leer unos versos más. Tenemos un poco de tiempo. Verso 24 en adelante hasta el 28. Vamos a leer. Dice: después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Qué impresionante, hermano, la actitud de Daniel. Y dice el estudio del hermano, acá Daniel llega a ser el verdadero rey, el verdadero soberano, dice. Nabucodonosor es un suplicante a sus pies, pidiendo luz. ¿Qué le parece? Daniel llega a ser acá el
el que domina la escena. ¿Por qué? Porque va de la mano con su Dios, el que revela los misterios, el que conoce lo profundo de la sabiduría. Ahí va Daniel confiado de la mano de su Dios, ya con la luz que Dios le ha dado. ¿Qué le parece? Y habíamos visto el viernes pasado que los sabios, los astrólogos, los babilonios representan el trono terrenal y la sabiduría terrenal. Sí, la sabiduría terrenal. Y ellos debían reconocer su incapacidad, su derrota. Sí, y así lo reconocieron. Y acá Daniel representa el trono celestial y la sabiduría celestial que gobierna sobre toda sabiduría del mundo. Imagínense, hermano, Daniel representa el trono celestial, la sabiduría celestial es superior a cualquier sabio, cualquier conocimiento del mundo. Traiga al hombre más sabio, más preparado según el mundo. Dios está sobre todo eso. Dios está sobre todo. Por eso, un cautivo de Judá, dice, un esclavo en Babilonia, pudo tener, hermano, la revelación. Y así, hermanos, con nosotros. Los hombres nos ven como nada. Los evangelios, dice, eso están todos locos, dice, que van y se sientan, dice, y adoran a un Dios que no ven, dice, pero para ellos somos locos. Pero dice el apóstol Pablo que el evangelio para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios, dice. Dice que Dios ha entorpecido la sabiduría del mundo, ¿qué le parece? Pero a nosotros nos salvó por la locura de la predicación. Imagínense, hermano, y decía nuestro maestro, por fe, por creer la palabra de Dios, nosotros llegamos a ser más sabios que los sabios del mundo. Porque entendemos cómo fue creado el universo. Entendemos que la tierra está suspendida por la palabra de Dios y no por un eje imaginario. Entendemos que los vientos se detienen porque Dios les ordena que no soplen más y no destruyan. El mar tiene su estatuto, dice la palabra, y lo entendemos. ¿Qué le parece, hermano? Y eso es sabiduría. Ese es el misterio de Dios que es revelado a nosotros. Una simple persona. La mayoría de nosotros no tenemos preparación académica, pero hermano, para Dios somos más sabios que los sabios. ¿Y qué será si nos rendimos y estudiamos y meditamos su palabra? ¿Qué es lo que llegaremos a hacer? Como vamos a ver al final de este libro, dice que los sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Qué le parece, hermano? Porque esta sabiduría es eterna. No la vamos a perder cuando pasemos de esta tierra. Hermanos, los diplomas de los hombres tan grandes del mundo se van a pudrir junto con su sabiduría cuando pase de esta vida. Pero lo que nosotros alcanzamos de la sabiduría de Dios lo vamos a llevar por la eternidad, hermana. Y esa sabiduría, hermano, nos hace grandes en el reino celestial. Nos hace grandes. Y note cómo Ariok le llamó. Esto, hermano, alienta el corazón de algunos que hemos dejado quizás ser grande en este mundo o tener algunas cosas en el mundo por conocer más a nuestro Dios. Esto alienta nuestro corazón porque cuando comparamos, hermanos, como dice, nada se puede comparar a ella, dice el proverbio. Nada, hermano. Y alienta el corazón de saber que tenemos algo superior. Son unos cautivos de Judá nomás, dice Ariok en el verso 25. Dice, Ariok llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá. La versión inglesa dice de los cautivos de Judá. Note, hermanos, recordamos al principio de este capítulo, cuando el rey mandó llamar a los sabios, no tuvieron en cuenta a Daniel. No era su momento quizá
lugar para ellos, pero Dios tenía otro plan. Y acá le vemos a Daniel. Dice que acá Daniel da un paso en la escena como profeta de Dios, dice el estudio. Acá Daniel da un paso adelante en la escena como profeta de Dios, como el profeta de los tiempos de los gentiles, como el profeta, sí, para los propósitos de Dios con Israel. Va a dar un paso. Y note cómo Daniel le dice al rey. Dice el verso 27, Daniel respondió, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Como diciéndole, la sabiduría del mundo, rey, no le alcanza para entender este misterio. Dice, toda la sabiduría que usted como rey del mundo tenga no le va a alcanzar. Pero dice, pero hay un Dios, dice, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. ¡Qué alabanza, hermano! Que como él fue tan decidido Daniel, no tuvo vergüenza de hablar de su Dios delante de este rey. Y dice, él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Con esto vamos a leer en Isaías capítulo 46, porque preguntamos, ¿y por qué Dios le hace saber a este rey pagano? ¿Por qué Dios le hace saber a este rey pagano lo que va a acontecer en los postreros días? ¿Por qué le da a conocer el tiempo de los gentiles y su fin? ¿Por qué? Bueno, dice que Dios quería que Nabucodonosor entienda, y no solo él, sino todos los hombres entiendan que solo Él es Dios, dice. Solo Él es Dios y que no hay otro. Por eso dice que Dios quería que Nabucodonosor comprenda esta verdad. Y todo rey que venga después entienda que no hay otro Dios sino Él, que puede revelar los misterios. No hay otro Dios, no hay ídolo, no hay demonio, nadie que pueda revelar como nuestro Dios. Por eso dice en Isaías capítulo 46, el verso 9 y verso 10, dice Dios, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué le parece, hermano? Esto Dios le está, podemos decir, declarando en su cara a Nabucodonosor, porque Dios le va a decir lo que va a pasar después de él. Le va a decir por qué él es rey, por qué él pudo conquistar todo. ¿Por qué? Porque Dios hizo así, porque Dios vio así, porque Dios le dio el gobierno. Por eso dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. ¿Qué le parece, hermano? Porque es notable cuando estudiamos este capítulo, Dios le cuenta a este rey no solo de su reino, sino también de los reinos que vendrían después. Dios le va a contar por medio de esta imagen que él vio, no solo acerca de su reino, sino de los reinos que vendrían después. Y para nosotros hoy, esto es historia cumplida en su mayoría. Lo que Daniel anunció como profecía
para nosotros ya es historia cumplida. Y es la palabra que se ha cumplido lo que Daniel dijo. Y dice la hermana, algunos enemigos de Dios quisieran borrar estos pasajes de la Biblia, quisieran borrar. Y otros quisieran decir que fue escrito después de su cumplimiento, que alguien lo escribió y lo puso ahí como diciendo que lo escribió antes. Pero dice, no lo pueden negar, no lo pueden negar los enemigos de Dios. El tiempo que fue escrito fue mucho antes de que se cumpliese. Y también Dios, en revelar a Nabucodonosor este sueño, dice que Dios quiere que los gobernantes gentiles sepan que Él les dio dominio, pero ese dominio un día también les será quitado. Eso también Dios quería que sepan por medio de este sueño. Los gobernantes del mundo tenían que entender que Dios le dio el dominio, pero que un día también les va a ser quitado. Y ellos deberían reconocerlo. Pero como dice la Escritura, ellos no lo van a reconocer. Ellos no lo van a reconocer. Y vamos a leer para terminar en 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1. El apóstol Pedro habla de la palabra profética más segura. Y esa palabra profética más segura refiere a la profecía que ya se cumplió. Mucho de la profecía ya se ha cumplido. Por ejemplo, la que habla de la primera venida de Jesús. Sí. También la profecía de la cautividad a Babilonia, la cautividad a Siria. Pero la profecía tiene un cumplimiento parcial y también un cumplimiento total con respecto a Israel. Hay otras profecías que ya se han cumplido. Sí. Dice en 2 de Pedro capítulo 1 verso 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y Pedro le dice a los creyentes judíos que estaban pasando una gran aflicción, que las promesas cumplidas tenían que ser un consuelo para ellos, de que el resto de la palabra también se iba a cumplir. Las palabras de consolación, la palabra de restauración, también se iba a cumplir. Así como la otra palabra se cumplió, dice la palabra profética más segura. Si usted lee la profecía que ya se cumplió, va a ser fortaleza para ustedes. Va a ser de gran fe para usted, hermano, dice. Porque usted va a decir, si Dios cumplió esta palabra, también va a cumplir conmigo la otra palabra. Si Dios dijo, entonces lo va a hacer. Y hermano, nosotros tenemos que aprovechar todo lo que se ha cumplido también. Tenemos que meditar para poder creer más a nuestro Dios. Para poder ver, hermano, que si Dios cumplió, ya hizo, ¿cómo Él no va a hacer todo lo demás que todavía no se ha cumplido? Pero tenemos que creer para que pueda ser real en nuestra vida. Decía nuestra maestra, si yo no creo que el Señor va a venir y no me preparo, el Señor igual va a venir. Pero yo he perdido mi oportunidad. Y en eso consiste el aprovechar la palabra que ya se cumplió para que aliente, hermano, nuestra fe. Hasta acá nomás, agradecemos a Dios por la ayuda del Señor. Vamos a seguir el viernes que viene. Pido sus oraciones también por mí, por mi salud.